Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a ofrecer soluciones jurídicas a nivel mundial sobre la viabilización de la inteligencia artificial. Aclaramos cómo es viable, cómo es válida jurídicamente la inteligencia artificial. Ofrecemos soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Lo hacemos mediante nuestros conceptos jurídicos, donde aclaramos cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo deben aplicarse los derechos y deberes a la medida de un problema jurídico específico que nos presente un cliente, a la medida de cada problema jurídico vinculado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y hacemos educación jurídica tanto para organizaciones de un sector público o privado como para abogados individualmente. Entonces, de todas estas formas, con estas formas, de estas maneras, aclaramos cómo es viable, cómo es válida, cómo se aplican los derechos y deberes, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, tanto en relación con una inteligencia artificial específica como a nivel general en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré la responsabilidad jurídica en relación con la inteligencia artificial, en qué consiste, qué es la responsabilidad jurídica, explicaré, aclararé la forma de la responsabilidad jurídica frente a la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial, en relación con la IA, en relación con la inteligencia artificial. Y es que desde el punto de vista de lo definido en el derecho, desde el punto de vista jurídico, desde lo jurídico, jurídicamente, la responsabilidad jurídica existe cuando alguien deba cumplir con el derecho, cuando alguien debe cumplir con el derecho, cuando alguien debe cumplir con el todo de lo definido en el todo del derecho, cuando alguien debe aplicar los derechos y deberes. Y por eso el derecho aplica a la medida de cada relación jurídica. El derecho aplica, por ende se debe aplicar lo definido en él. El derecho se debe aplicar en la relación jurídica. Ese es el campo de acción del derecho, el ambiente en el cual aplica lo definido en el derecho, el ambiente en el cual se debe cumplir con el derecho. Entonces, cada vez que exista una relación jurídica donde exista, cuando exista una relación jurídica, en cada relación jurídica, en la relación jurídica, en cualquier relación jurídica, debe cumplirse con el derecho, deben aplicarse los derechos y deberes, debe existir la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, por parte de cada ser humano, que exista en cada relación jurídica, según cómo vaya existiendo y propiamente exista en dicha relación jurídica, a la medida de cómo exista, es decir, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista, la respectiva relación jurídica, es decir, que cada quien, cada ser humano, debe ir aplicando los derechos y deberes según cómo le vayan aplicando, según cómo vaya existiendo en cada parte y en el todo de la relación jurídica, según cómo le vayan aplicando, procediendo, aplicando en cada momento de la relación jurídica y por ende, si cada quien va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes con base en la forma en la cual le vayan aplicando y propiamente apliquen, y de manera definitiva y definitivamente y totalmente apliquen, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, porque cada quien en esa relación jurídica, cada ser humano existente en la relación jurídica, cumple con el derecho, ha cumplido con el derecho, va cumpliendo y propiamente cumple con el derecho, porque cada quien, para que esto quede claro, ha aplicado y propiamente aplicó, aplica los derechos y deberes según como a cada quien le fueron aplicando, le van aplicando, le vayan aplicando y propiamente apliquen, aplican, aplicar. Y así existe la relación jurídica válida jurídicamente. Esa es la forma de la existencia, es la forma de la relación jurídica válida jurídicamente. Y una relación jurídica es cualquier ambiente donde apliquen derechos y deberes al ser una relación que existe de una forma relacionada que se relaciona de alguna forma, de alguna manera, con lo definido en el derecho, es decir, con la forma de los derechos y deberes. Por eso es que en la relación jurídica se deben aplicar los derechos y deberes, es decir, debe existir validez jurídica, es decir, cada quien debe ser diligente jurídicamente, debe actuar con diligencia, es decir, cada quien debe aplicar los derechos y deberes, es decir, cumplir con el derecho, es decir, por eso en la relación jurídica
deben gozarse los derechos y cumplirse los deberes a la medida de la relación jurídica, porque es un ambiente en el cual aplican derechos y deberes, y por ende deben aplicarse, debe cumplirse con el derecho. Por eso la responsabilidad jurídica existe cuando cada quien precisamente aplica los derechos y deberes, cuando cada quien asume lo que le corresponda jurídicamente, es decir, cuando cada quien cumple con la forma en la cual lo definido en el derecho le aplica, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen en cada relación jurídica. Y por eso, en relación con la inteligencia artificial es válida, es buena, existe para el bien, logra el bien, da bien, bienestar. Mediante este producto, este objeto, se logra bienestar en lo relacionado con la forma en la cual exista en la respectiva relación jurídica, según cómo existe la respectiva relación jurídica donde exista la inteligencia artificial, cuando existe el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica y por ende es una inteligencia artificial que existe gracias al cumplimiento del derecho, con base en el cumplimiento del derecho, por el cumplimiento del derecho. Es decir, es una inteligencia artificial que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien. Porque la aplicación de un derecho o de un deber solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y deberes. Todo está conectado, todo es interdependiente, todo está relacionado, todo se relaciona. Y por eso la relación jurídica, válida jurídicamente, es en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, es en la cual cada quien ha existido y propiamente existe y por ende existió de una forma responsable jurídicamente. Es en la relación en la cual cada quien es responsable jurídicamente, se es responsable jurídicamente, existe responsabilidad jurídica, porque existe la atención de lo definido en el derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada quien, a la medida de cada quien, a la medida de la relación jurídica, y por ende, la inteligencia artificial válida jurídicamente es la que existe dentro de la relación jurídica, es decir, en la relación jurídica, es decir, en relación con la relación jurídica válida jurídicamente. Al existir en esa relación jurídica donde existe, existió, ha existido, va existiendo, existe, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, responsabilidad jurídica. Entonces, esa es la responsabilidad jurídica, el que cada quien aplique los derechos y deberes según como a cada quien le apliquen. Ahora, cuando existe el incumplimiento del derecho, es decir, la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, la inaplicación de lo definido en el derecho, en el todo del derecho, existe lo antijurídico, lo contrario a lo definido en el derecho y propiamente lo contrario a la forma de la aplicación, es decir, a la forma en la cual aplican los derechos y deberes. Lo contrario es la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso existe ineficacia jurídica. Y propiamente no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Existe el incumplimiento del derecho, el incumplimiento de lo definido en él, la inaplicación de lo definido en él. Existe el mal. Por eso no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino la afectación, la vulneración, la violación, la transgresión, el incumplimiento de los derechos y deberes por parte de cada quien que incumpla con el derecho, lo cual a la vez, como todo está conectado, significa, implica el que los derechos y deberes en relación con los demás son inaplicables, no se pueden aplicar, no se aplican y por ende se genera el mal. Esa es la forma en la cual existe el mal, es la forma del mal, esa es la forma de la existencia del mal, de lo inválido jurídicamente, de lo culpable jurídicamente, de lo antijurídico, de lo contrario a la forma de los derechos y deberes, a la forma de aplicación, a cualquier forma en la cual se puedan aplicar los derechos y deberes, lo contrario a la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso la culpa jurídica existe de dos formas, es decir, el incumplimiento del derecho, es decir, la irresponsabilidad jurídica, la falta de responsabilidad jurídica, el obrar, el actuar, el comportamiento que existe desconociendo los derechos y deberes, desatendiendo lo definido en el derecho, incumpliendo con lo definido en el derecho, inaplicando los derechos y deberes, la conducta, la acción humana que existe, la actividad humana que existe, el comportamiento humano que existe, con base en la inaplicación de los derechos y deberes, puede existir de dos formas. La culpa jurídica existe de dos formas, puede existir de dos formas según cómo exista específicamente
Es decir, según cómo exista la culpa, en cada situación jurídica, en cada relación jurídica propiamente donde exista el incumplimiento del derecho, un incumplimiento del derecho, algún incumplimiento del derecho. Una forma de la culpa es la negligencia jurídica, la negligencia, que es el incumplimiento del derecho, es la forma de incumplirse con el derecho, aunque no se tenga la intención de ello, de incumplirse con el derecho, pero de alguna manera existe el incumplimiento del derecho por un descuido, por una desatención, por una inaplicación de los derechos y deberes, aunque no se tenga la intención de inaplicarlos. Mientras que, por otro lado, la segunda forma de la culpa es el dolo jurídico, el dolo jurídicamente, el dolo, que es el incumplimiento del derecho, basado en la intención de incumplirse con el derecho, en el deseo, en el consentimiento, en la decisión de incumplirse con el derecho, de desearse incumplirse con el derecho, y propiamente es el incumplimiento del derecho que existe de alguna forma que se relaciona con la intención que la persona que incumpla con el derecho haya tenido previo al incumplimiento en relación con el deseo de esa persona de precisamente desear incumplir con el derecho. Entonces, no es que el deseo, la intención de incumplirse con el derecho sea lo que genera el incumplimiento, esa es una de las partes, pero como tal es la acción humana de incumplimiento del derecho, basado en algunas partes en esa intención y propiamente, y el incumplimiento del derecho es la forma en la cual existe un incumplimiento del derecho, y por ende, para que esto quede claro, en lo relacionado con la forma en la cual existe el incumplimiento en relación con esa intención de desearse incumplir con el derecho, la causa del incumplimiento y propiamente la relación del incumplimiento obedece, se basa, se conecta, está relacionada propiamente, es una forma formada con la intención, con la forma en la cual existe esa intención de incumplirse con el derecho, es una forma formada por la intención antijurídica, por la intención dolosa, por la decisión dolosa por el ánimo de incumplirse con el derecho, es decir, por la intención dolosa, es decir, por el ánimo de incumplirse con el derecho. Entonces, en ese caso, la intención es una forma que forma el incumplimiento en lo relacionado con la forma en la cual exista la intención, pero como tal, la forma del incumplimiento es el todo de la forma en la cual exista el respectivo incumplimiento, el incumplimiento involucrado. Todo creado por el resultado de cada una de las partes relacionadas con el incumplimiento. Unas de ellas, y propiamente el todo de una de las partes, el todo de una de las partes del incumplimiento del derecho, se relaciona con la intención, pero no es que exclusivamente todo dependa de la intención, no todo exista por la intención, ¿cierto? Porque como tal, la intención existe en un momento y es en un momento futuro donde existe el incumplimiento. Y por eso la culpa, bien sea por negligencia o por dolo, es la irresponsabilidad jurídica, significa es irresponsabilidad jurídica. Es cualquier forma de la inaplicación de los derechos y deberes en una relación jurídica, es decir, es cualquier forma de inaplicar, de desconocer, de incumplir con los derechos y deberes, con las características, con los requisitos de los derechos y deberes, es cualquier forma de incumplirse con el derecho cuando se debieron aplicar, cuando se deban aplicar los derechos y deberes, es decir, cuando se deba cumplir con el derecho, al precisamente existir una relación jurídica en relación con ello, es decir, propiamente al estarse, al existir en una relación jurídica. Por ende, cada quien, cada ser humano que existe, que exista en una relación jurídica debe cumplir con el derecho y si no lo hace es culpable, es decir, es irresponsable, con base en la negligencia o con base en el dolo o en algunas cosas con base en la negligencia y en otras con base en el dolo, porque en última se trata del todo de la forma en la cual existe el incumplimiento del derecho, es decir, la culpa jurídica, es decir, la irresponsabilidad jurídica. O sea que cada situación es única y depende de cómo existan todos los elementos relacionados con la responsabilidad, es decir, con la aplicación y responsabilidad, es decir, con la inaplicación de los derechos y deberes. Y por eso cuando existe un incumplimiento del derecho, se deben aplicar los derechos y deberes, es decir, se debe ser responsable jurídicamente para aclarar, para definir, para tener claro, para lograr claridad, para descifrar jurídicamente quién o quiénes son responsables jurídicamente, quién o quiénes son responsables por el incumplimiento en relación con el incumplimiento. Es decir, propiamente, para saber quiénes han incumplido con el derecho.
y cada quien incumple con el derecho a la medida de la forma en la cual deba, es decir, debió cumplir con el derecho, deba cumplir con el derecho, y no lo haya hecho, sino que haya es precisamente incumplido con el derecho. Por eso es que la responsabilidad jurídica se define es con base en lo que la persona debió haber hecho jurídicamente, es decir, con base en la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho le aplicó y por ende, con base en la forma en la cual la persona que ha incumplido con el derecho debió haber debió haber aplicado, perdón, lo definido en el derecho. Se define con base en la forma en la cual, es decir, para que esto quede claro, la responsabilidad en relación con el incumplimiento del derecho se define es con base en la forma en la cual lo definido en el derecho le aplicó a esa persona, es decir, con base en la forma en la cual esa persona, la persona que ha incumplido con el derecho, debió haber aplicado la forma en la cual lo definido en el derecho le aplicó y no lo hizo. Por eso se define es con base en la forma en la cual le aplicaron los derechos y deberes y la persona inaplicó ello, inaplicó los derechos y deberes y por eso existe el incumplimiento. Por eso hay que aclarar es eso, para definir la responsabilidad jurídica en relación con el incumplimiento, para que esto quede claro. Es en relación con el incumplimiento, porque para descifrar como tal, para tener clara la responsabilidad jurídica en relación con el cumplimiento del derecho, es decir, en relación con el bien, es decir, en el ideal del derecho, con base en el deber ser jurídico, es decir, bajo el enfoque del ideal del derecho, del deber ser jurídico, que es que se cumpla con el derecho, esto se logra es cuando cada quien va aclarando cómo le van aplicando los derechos y deberes a la medida de cómo cada quien vaya existiendo en cada relación jurídica y vaya aplicando ello. Y por eso es que existe el cumplimiento del derecho, pero en relación con el incumplimiento del derecho, la responsabilidad jurídica, es decir, la irresponsabilidad jurídica, es decir, la culpa jurídica se define es con base en la forma en la cual la persona debió actuar, es decir, con base en la forma en la cual el derecho le aplicó, el todo de lo definido del derecho le aplicó, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes le aplicaron, le fueron aplicando y propiamente aplicaron, y por ende, con base en la forma en la cual la persona desatendió, inaplicó ello, ¿cierto? Entonces hay dos elementos ahí, o dos momentos, dos condiciones, dos circunstancias, dos hechos determinantes. Uno, el hecho de la forma en la cual los derechos y deberes le aplicaron y otro, el hecho de la forma en la cual la persona actuó ante ello y propiamente el hecho de la forma en la cual la persona inaplicó, es decir, el hecho de la forma de la inaplicación de los derechos y deberes, el hecho de la forma en la cual la persona inaplicó los derechos y deberes, inaplicó esa forma en la cual le aplicaban los derechos y deberes. Esa es la responsabilidad jurídica ante el incumplimiento, es decir, esa es la forma de la existencia de la culpa, es decir, es la forma de la existencia de la irresponsabilidad jurídica. Y una vez eso está claro, se llega a la segunda parte, es decir, la primera parte se relaciona con la definición de la responsabilidad jurídica en relación con el incumplimiento del derecho y la segunda parte de la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho se relaciona con la aclaración de la forma en la cual los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican en relación con la forma en la cual exista, es decir, vaya existiendo y propiamente exista, dicha irresponsabilidad jurídica, es decir, en relación con la forma en la cual exista la culpa, es decir, en relación con la forma en la cual la persona haya inaplicado lo que debió aplicar jurídicamente, es decir, haya inaplicado la forma en la cual le aplicaron los derechos y deberes, le fueron aplicando y propiamente aplicaron los derechos y deberes, y por eso, propiamente, en esta segunda parte, se trata de la efectividad, es decir, de la aplicación de la consecuencia, es decir, del cumplimiento, es decir, del efecto, es decir, de la aplicación del efecto, de la atención del efecto, de la existencia de la culpa jurídica, es decir, de la responsabilidad jurídica, es decir, de la irresponsabilidad jurídica, es decir, de la responsabilidad por el incumplimiento del derecho. Es decir, en esta segunda parte se deben es aplicar los derechos y deberes según cómo vayan aplicando, ¿cierto? Para resolver la controversia, es decir,
el efecto que exista por el incumplimiento del derecho. Entonces ya está claro cómo la persona fue culpable porque se aclara cómo le aplicaron los derechos y cómo propiamente la persona inaplicó los derechos y deberes y por ende las consecuencias que existieron con ello. Ahora lo que se debe asumir es la consecuencia del hecho de haberse incumplido con el derecho. Es decir, la consecuencia del efecto que se haya causado, que haya existido, que exista, por la forma en la cual la persona, con base en la forma en la cual la persona, por la forma en la cual la persona haya inaplicado los derechos y deberes. Y entonces ahí se define precisamente la forma de la responsabilidad jurídica, porque ya se logró la primera parte que es la aclaración de la existencia, es decir, de si existe o no existe responsabilidad, de si la persona es o no responsable por un incumplimiento, por el incumplimiento del derecho, por la forma en la cual presuntamente haya existido un incumplimiento del derecho en relación con la persona, es decir, propiamente en relación con la forma en la cual haya existido el ser humano involucrado frente al presunto incumplimiento. Y en la segunda parte, bueno, y la primera parte, para que esto quede claro, termina cuando se aclara, es decir, cuando esa presunción como tal se desarrolla, o propiamente cuando el hecho relacionado con la presunción se descifra jurídicamente y se aclara si existe o no existe un incumplimiento del derecho en relación con ese hecho donde presuntamente se haya incumplido con el derecho y propiamente si existe o no un incumplimiento del derecho por parte de la persona involucrada con ese análisis. Entonces ahí se aclara si es responsable o no por el incumplimiento. Si se concluye que sí, si queda claro que sí, si es claro que sí, según la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a ello, y por ende se hayan inaplicado, se llega a la segunda parte que es aplicar la consecuencia del hecho de ser responsable de un incumplimiento del derecho. Y aquí, para aplicar ello, para que exista validez jurídica, es decir, debido proceso y propiamente validez jurídica, deben ir aplicándose, deben irse aplicando los derechos y deberes en relación con ellos según cómo vayan aplicando y propiamente apliquen hasta que se llegue a la decisión y propiamente a la claridad, a la aclaración, a la claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con esa responsabilidad, es decir, en relación con la existencia de esa culpa, en relación con esa culpa, es decir, en relación con esa irresponsabilidad jurídica por parte del ser humano involucrado. Y ahí es donde se indica, por ejemplo, cómo la persona debe reparar lo reparable, cómo a la vez debe asumir las consecuencias no relacionadas con la reparación a las víctimas que existan en relación con ello. Por ejemplo, el hecho de tener que pagar una sanción, por ejemplo, una multa, asumir una sanción, por ejemplo, el hecho de pagar una multa, ¿cierto? O, por ejemplo, una limitación para desarrollar una actividad por un periodo de tiempo, o según el caso, según cómo existe el incumplimiento, una pena privativa de la libertad, o digamos que cualquier otra manera de limitación que exista, no relacionada con la reparación, vinculada con la forma en la cual exista la culpa, la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho. Y por eso, en esta segunda parte de la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho, cada quien relacionado con la aclaración de la forma en la cual se debe responder por el incumplimiento del derecho, debe ir aplicando los derechos y deberes según cómo lo vayan aplicando a cada quien. Y por eso si eso existe, se llega a la claridad de cómo existe la responsabilidad jurídica, de cuál es la forma, es decir, se llega a la claridad sobre la forma de la existencia y de la forma en la cual existe la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho. Ahí ya como tal existe el todo de la forma de la existencia, de la responsabilidad jurídica, creado por el resultado de la unión de cada una de sus partes, incluida su parte inicial y esta parte final. Pero no se trata de que la forma de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho sea la forma que se crea por la unión, sino por el resultado de la unión de sus partes. Por eso es que el todo es diferente a las partes, porque es el resultado de su unión, de la unión de las partes. No es simplemente unir las partes, es el resultado del hecho de la unión de las partes, del hecho de unirse las partes, de la unión de las partes. Y por eso, en ese caso, sí se tiene
validez jurídica, se logra validez jurídica, existe validez jurídica, es decir, claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes, y por eso en eso consiste la decisión, la determinación, la claridad, la aclaración válida y propiamente la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica, es decir, en este punto que venía desarrollando, la decisión, la determinación válida jurídicamente de cómo aplica, de cómo existe la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho y propiamente esta es la forma en la cual existen, es decir, es la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho, es la forma en la cual existe la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho. Y por eso lo que se conoce como discrecionalidad es la forma de aplicar ello, que en últimas no es discrecional porque no es como tal algo libre, basado en el discernimiento de lo que cada quien considere que es el bien y el mal. Es la aplicación del derecho. Y bueno, hay una discreción, claro, porque de alguna manera se deben aplicar los derechos y deberes según como perdón, según como a cada quien le vayan aplicando. De alguna forma cada quien debe aplicar los derechos y deberes según como a cada quien le vayan aplicando los derechos y deberes en esa definición de cómo aplica la responsabilidad jurídica, de cómo existe la responsabilidad jurídica, de cuál es la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica, de cuál es la forma de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho. Es decir, no es que solo existe una forma de aplicar los derechos y deberes, sino que de alguna forma se debe lograr aplicar la forma en la cual le aplican a cada quien los derechos y deberes. Entonces hay un margen, hay un grado, hay una libertad, hay una discrecionalidad en ello, pero no es como tal la discrecionalidad entendida como que se debe considerar de manera aislada a la forma de los derechos y deberes cómo se resuelve la situación. No, se deben es aplicar los derechos y deberes y ahí es donde se llega a la claridad. Por eso es que ni siquiera se trata de una decisión distinta de esa claridad, es decir, de que alguien decida, por ejemplo, un juez o una autoridad administrativa, ¿cierto? Incluido en el tema de un juez lo arbitral o incluso una corte internacional y en lo administrativo incluido un organismo internacional, en cuanto a que puedan decidir lo que quieran, o propiamente en cuanto a que decidan. Es decir, para que esto quede claro, no se trata de que la responsabilidad se base en una decisión, sino en la aclaración de cómo aplican los derechos y deberes en relación con cómo haya existido y propiamente cómo exista el incumplimiento del derecho. Por eso, por un lado, cada quien responde por su incumplimiento del derecho. No es que exista un incumplimiento del derecho que empaquete, que agrupe a todo el mundo. Cada quien tiene su propia forma de incumplir con el derecho. Cuando se existe el incumplimiento, cuando existe el incumplimiento, es decir, cuando se es responsable por el incumplimiento, porque en principio se presume es la inocencia y por ende la buena fe y por ende la validez jurídica y por ende la inexistencia de la culpa, pero si se aclara, es decir, si aplicando los derechos y deberes existe la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho, pues lo que existe es el incumplimiento precisamente. Entonces no es que alguien decida la responsabilidad, sino que mediante sus funciones se logra la claridad, es decir, sino que mediante, es decir, el hecho de que mediante la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien relacionado con la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho, le apliquen y de que cada quien relacionado con esa forma de la existencia en la cual exista el respectivo incumplimiento del derecho, es decir, relacionado con la forma en la cual existe la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho, aplique ello para que esto quede claro. Se trata entonces de que cada quien tenga claro cómo le van a, cada quien relacionado con la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho, tenga claro cómo le van aplicando y propiamente cómo le aplican los derechos y deberes y de que cada quien de alguna forma aplique ello. Y si cada quien hace ello, es decir, si existe el cumplimiento del derecho en el manejo de la situación, es decir, para formar, es decir, en la forma, para formar, es decir, para ir aclarando cómo va existiendo propiamente la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho, existe esa claridad, es decir, como tal se logra la forma de la existencia, se obtiene, se descifra, queda clara la forma de la existencia de la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho, la forma en la cual existe la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho.
Y por eso no es que alguien decida, para que esto quede claro, si alguien es responsable o no con base en una forma distinta a la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes a ese hecho de la definición de si existe o no existe responsabilidad jurídica y si existe del hecho de cómo aplica esa responsabilidad por el incumplimiento del derecho, sino de que se apliquen los derechos y deberes. Entonces, de hecho, no se trata de que, por ejemplo, solo un juez sea quien decide esto. No, de que todas las partes y propiamente los seres humanos involucrados apliquen los derechos y deberes. Por eso es que, claro, el investigado, si se trata de un investigado, que es un asunto en el cual la persona irresponsable jurídicamente, con la que haya sido culpable, que haya incumplido con el derecho, tiene el perfil de investigado, el investigado tiene que aplicar los derechos y deberes, y de hecho esa es la forma en la cual se aclara cómo existió su incumplimiento y por ende cómo existe su culpa, cómo existe la culpa y por ende cómo existe su responsabilidad por el incumplimiento del derecho. Y por eso es que ahí, por ejemplo, el tema del testimonio no es que sea algo riesgoso, impreciso, nada que ver. Es que si se hace aplicando los derechos y deberes, tanto por parte, en este caso, de cada uno de los testigos o del testigo si es solo un testigo, y por parte de los demás que participen en la realización de cada testimonio, existe claridad en relación con ello. No es que exista verdad, por ende absoluta, porque somos seres humanos, no existe lo perfecto. Entonces, un testimonio claro que tiene grados, márgenes de incertidumbre, errores, imprecisiones, confusiones nebulosas, cosas no claras, zonas no claras, carencias de claridad. ¿Cierto? Pero si cada quien, precisamente, si cada quien aplica los derechos y deberes en relación con ello, se aclara en lo relacionado con el testimonio cómo existió y por ende cómo debe aplicarse la responsabilidad por el incumplimiento del derecho. No es que con un testigo se absorba, se logre, se reciba todo, sino que se recibe lo que válidamente se deba y propiamente pueda recibir y propiamente se logre recibir por la aplicación de los derechos y deberes con base en la forma en la cual existe el testimonio, es decir, por la aplicación de los derechos y deberes tanto por parte del testigo como por parte de cualquier participante en relación con ello, inclusive si existe una contraparte por parte de la contraparte procesal, si hay un proceso, ¿cierto? Por ejemplo, judicial, y por parte de cualquier analista del testigo, por ejemplo, un perito, y la misma autoridad, el juez, también analiza eso. O sea, si cada quien aplica los derechos y deberes, si cada quien es diligente, se aclaran las cosas. Es decir, queda claro cómo aplica el derecho, es decir, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se cumple con el derecho en relación con el incumplimiento del derecho. Y por eso en relación con la inteligencia artificial, se aclara cómo existe la responsabilidad tanto por el cumplimiento como por el incumplimiento cuando cada quien aplica los derechos y deberes. Por eso no es que se trate en el mismo sentido, así como la decisión, como ejemplo jurisdiccional o administrativa, si es una autoridad administrativa, es decir, así como en este ejemplo ex post, a posteriori, correctivo, en un sentido correctivo, una vez se han cumplido con el derecho, no se depende de una decisión en lo preventivo y propiamente en lo proactivo y en definitiva en cuanto a la diligencia, en cuanto a lo diligente, es decir, en cuanto a la inexistencia de la culpa y propiamente en cuanto al cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, si se aclara cómo a cada quien le aplican los derechos y deberes, cómo a cada quien relacionado con la respectiva inteligencia artificial, según cómo existe en la respectiva relación jurídica, le aplican los derechos y deberes, es decir, le van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes. Y si cada quien aplica ello, existe la claridad, ¿cierto? Sobre lo que es válido e inválido jurídicamente y propiamente existe claridad de la existencia de la validez jurídica, es decir, del bien en relación con la inteligencia artificial y propiamente en relación con la relación jurídica donde existe la inteligencia artificial, es decir, es claro el cumplimiento del derecho, es claro el que se ha cumplido, es claro el hecho de que se ha cumplido con el derecho, es claro el cumplimiento del derecho, es claro el que existió alguna forma del cumplimiento del derecho, alguna forma de la existencia del cumplimiento del derecho, es decir, alguna forma de la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien en dicha relación jurídica, a la medida de dicha relación jurídica, es decir, según como haya existido, según cómo exista, con base en la forma en la cual exista dicha relación jurídica, y por ende queda claro, es claro, existe certeza válida, ¿cierto? Existe validez jurídica en relación con el hecho del cumplimiento del derecho, es decir, en relación con el hecho de que existió el cumplimiento del derecho, de que ha existido alguna forma del cumplimiento del derecho, en relación con el hecho de la existencia del cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, es decir,
que es claro que se trata de una inteligencia artificial válida, buena y por ende que logre el bien. Es claro que existe el bien en relación con ella, en relación con la forma en la cual exista, en relación con la forma en la cual existe este objeto, el respectivo producto de inteligencia artificial. Y esto se logra, solo se logra si cada quien relacionado con cada una de las partes y el todo de la relación jurídica, es decir, si cada quien relacionado por ende con cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial existente en la respectiva relación jurídica, va cumpliendo con el derecho, es decir, va aplicando los derechos y deberes, es decir, va descifrando y aplicando la forma en la cual le van aplicando los derechos y deberes y propiamente la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes. Y por eso no se trata, para que esto quede claro, así como en lo correctivo, en lo ex post, en relación con el incumplimiento del derecho, el que no se depende de lo que se decida, sino de cómo vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes y propiamente se depende, se basa, esto existe es cuando se aplican los derechos y deberes, cuando existe la aplicación de los derechos y deberes. Y no por el hecho de que alguien diga, decida por ende, considere, decida, determine, defina que algo es bueno o malo o válido o inválido sin relacionar su afirmación con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, el que eso sea bueno o malo. Es decir, no se trata de que por el hecho de un punto de vista sobre el bien y el mal, sobre lo válido o inválido, sobre si existe o no existe cumplimiento del derecho, esto sea así. No, es que el cumplimiento existe, solo existe cuando se aplican, cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, y el incumplimiento existe cuando se inaplican los derechos y deberes según cómo debieron aplicarse, según cómo aplicaron, según cómo apliquen en la relación jurídica. En este tema, en la relación jurídica, donde exista, donde existe, donde haya existido, donde vaya existiendo, donde exista inteligencia artificial, donde existe inteligencia artificial. Entonces, aquí tampoco se trata de las decisiones, por ende, arbitrarias o, si se quiere, ajenas a lo definido en el derecho. Se trata de lo válido jurídicamente. Y por ende, cuando se cumple con el derecho, a la vez existe la prueba de ello porque se han aplicado los derechos y deberes en relación con ello, es decir, que se han ido creando, logrando, desarrollando, configurando, obteniendo las pruebas sobre eso, sobre la aplicación, sobre el hecho de irse aplicando los derechos y deberes y propiamente sobre el hecho de la existencia, de alguna forma de la existencia del cumplimiento del derecho, de alguna forma el cumplimiento del derecho, sobre el hecho de que existe el cumplimiento del derecho de alguna forma en relación con la inteligencia artificial y propiamente en relación con la forma en la cual exista, con la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Entonces, se trata es de conocer cómo aplican los derechos y deberes, es decir, de conocer qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican a la medida de cada relación jurídica, a la medida de cada quien, y de aplicar ello, y por ende cuando existe inteligencia artificial en una relación jurídica, debe aplicarse ello, debe cumplirse con el derecho con base en ello. Esa es la forma del cumplimiento del derecho en relación con el cumplimiento del derecho y en relación, como expliqué previamente, con el incumplimiento del derecho. Por eso es que se trata de aplicar los derechos y deberes y para que esto quede claro, por ende, el cumplimiento del derecho solo existe cuando cada quien relacionado con la forma en la cual exista cada relación jurídica aplica los derechos y deberes, incluida la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Entonces, no se trata de una visión parcializada, antijurídica, culpable, arbitraria de la relación jurídica, sino de atender cada una de las partes y el todo, propiamente el todo de la relación jurídica, el todo de la forma en la cual exista, el todo de la forma de la existencia de la relación jurídica, y todo de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica. Entonces, no se trata, perdón, por ejemplo, de decir que una red social, que si existe algo conocido como red social, por ejemplo, en relación con un medio digital, eso, es decir, el titular de dicha red, el responsable jurídicamente en relación con dicha red, no tiene nada que ver con la relación entre las partes y por ende no debe aplicar los derechos y deberes en relación con la relación perdón, en relación con la forma en la cual existe la relación jurídica entre las partes, sino que se trata de precisamente lo contrario, de entender y de tener claro propiamente que si en relación con la red social no existe la aplicación de los derechos y deberes en lo que dependa del titular y propiamente el responsable jurídicamente, específicamente en cuanto a la operación de la red, no puede existir y propiamente no existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, porque ya sabemos que todo está conectado. Entonces, en lo que dependa del responsable, propiamente de la organización o del individuo que opere la red social, debe existir
Por ende, dicha aplicación de los derechos y deberes por parte de él, es decir, en lo que se relacione con su responsabilidad jurídica, en lo que sea de su responsabilidad jurídica, es decir, con base en la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes, debe aplicarlos, para que así tanto él como los demás puedan aplicar y propiamente apliquen los derechos y deberes. Es decir, que, por un lado, si los demás no aplican los derechos y deberes en relación con la forma en la cual existe la relación jurídica, en relación con la forma en la cual existe la red social involucrada, esa persona o propiamente eh, cada uno de los seres humanos que hagan parte de la persona que sea responsable de la operación de una red social no puede aplicar los derechos y deberes, porque como todo está conectado, la forma en la cual es posible, es viable aplicar un derecho o un deber es cuando los demás a la vez aplican los derechos y deberes, es decir, propiamente cuando cada quien aplica los derechos y deberes. Por eso si alguien trata de aplicar los derechos y deberes y los demás en la relación jurídica involucrada no aplican los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen, es decir, no aplican sus derechos y deberes, esa persona, aunque lo desee, no puede aplicar sus derechos y deberes. Entonces, todo está conectado y por ende se trata de que todos apliquen los derechos y deberes para que así como tal, todos puedan aplicar y propiamente apliquen los derechos y deberes, apliquen sus derechos y deberes, apliquen la forma en la cual a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes en la relación jurídica. Entonces, no se trata de considerar que esto es un intermediario como ejemplo y que por ende no tiene responsabilidad jurídica. O por ejemplo que el que provee acceso a Internet, un servicio, el que provea un servicio de acceso a Internet, no es responsable jurídicamente en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Es responsable, precisamente como ya aprendimos, debe aplicar sus derechos y deberes. Lo mismo en cuanto a temas de seguridad de la información, tratamiento de datos personales, privacidad, propiedad intelectual, incluida la propiedad industrial en general, la propiedad que exista y propiamente la forma en la cual apliquen los derechos y deberes en relación con la creatividad e innovación relacionadas con la humanidad en relación con la inteligencia artificial y cualquier otro tema. Entonces, existen, claro, las partes y los terceros en la relación jurídica, pero cada persona natural, es decir, física, es decir, cada ser humano, cada persona individual, y cada persona jurídica, es decir, moral, es decir, cada organización de un sector público o privado, presentes, participantes que existan en una relación jurídica donde existe inteligencia artificial, deben aplicar los derechos y deberes. En eso consiste el cumplimiento del derecho, es decir, la validez jurídica, es decir, el bien, es decir, la responsabilidad jurídica en relación con la inteligencia artificial, tanto en relación con el cumplimiento del derecho que exista frente a una inteligencia artificial, ante una inteligencia artificial, en relación con una inteligencia artificial, como en relación con la resolución y propiamente la aplicación de la consecuencia, es decir, la aplicación del efecto, es decir, el cumplimiento del efecto, es decir, la atención del efecto, el cumplimiento del efecto que exista por el incumplimiento del derecho que exista en relación con una inteligencia artificial, es decir, en este último punto, en relación con el cumplimiento del derecho, por el incumplimiento del derecho, por un incumplimiento del derecho, por alguna forma de incumplimiento del derecho que exista en relación con una inteligencia artificial, en relación con una relación jurídica. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos.